miedo a perder y estamos preconstituyendo una causal para, en su caso, usarla y decir que hubo intervención extranjera, o no solo decir, buscar algún mecanismo para propiciar una especie de intervención extranjera. ¿Cómo podría ser? Pueden perder. Están asustados porque podemos perder. Yo no sé en dónde ven el susto, porque francamente hoy pienso yo que los asustados deberían ser otros. La presidenta tiene un 70% de aprobación demostrado en todas las encuestas. Son la bola de cabilderos de Washington los que hoy no quieren esta reforma para que quede claro la soberanía en nuestro país. De esta semana. No me ha quedado claro en las participaciones que he escuchado y en lo que he visto, ¿qué sería una causal, un ejemplo de intervención extranjera para darle nulidad a una elección? Dame un ejemplo nada más de qué tendría que pasar. Creo que necesitamos llegar a lo específico de la ley secundaria. Recordarte que estamos discutiendo el texto de reforma constitucional, pero hay ejemplos como, por ejemplo, la promoción de determinados candidatos, candidatas de diversos partidos políticos a través de redes sociales que estén financiadas por algún gobierno extranjero. Habla de la diferencia, debe de acreditarse que no existe una diferencia mayor del 5% el primero y el segundo lugar para que pueda esto ser objeto de un análisis. De entrada, pues no puedes decir en un tercer lugar hubo un financiamiento extranjero y queremos anular el triunfo. No, tiene que haber resultados que sean próximos y que se pueda realmente acreditar de manera material que existió una inversión o una intromisión extranjera que logró influir, por eso digo que se debe de acreditar en un debido proceso, que logró influir en el electorado como para poder manipular la decisión final y eventualmente un triunfo. Es solo sobre los triunfos, la nulidad de triunfos. ¿Tú lo tienes claro, el cómo sería? Ni ellos lo tienen claro, porque además dicen que lo dejan en manos del tribunal, que es quien va a decidir si sí o si no, y los criterios, un tribunal que está hoy en manos de su régimen, que les dio una sobrerepresentación al PT y al Verde Ecologista, ya sabemos cómo actúa. O los tribunales, por ejemplo, estatales, ¿no? Los tribunales estatales, en donde la presidenta Sheinbaum decía, pues, ¿de qué se quejan de la posible injerencia del crimen organizado en Sinaloa? Si ahí estuvo el tribunal estatal, que dijo que la elección estaba bien. El tribunal estatal está en manos de la hermana de Insunza, el senador señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Mira, aquí preocupan dos cosas fundamentales. Pedro, y entiendo la preocupación que pudiera tener el régimen por la injerencia de cualquier gobierno extranjero. Yo le pondré esto, la ley Maciosare, de un extraño enemigo, ¿no? Si lo que quieren es protegernos sobre esas injerencias. Ahí está, por ejemplo, Abelardo de la Esprilla en Colombia, que está en esta semana por ser votado y posiblemente tiene posibilidades de ser candidato, de ser presidente de la República, y que se supone que trae financiamiento de Bukele, por ejemplo. Y que Milei traía financiamiento de los gringos, por ejemplo. O sea, sabemos que esas cosas suceden, pero lo están haciendo todo mal como siempre. Porque aquí no se trata de irse al final del proceso en donde ya sucedió la elección y entonces se puede prestar incluso para un golpe de Estado de los militares o de quien sea si no les gustó quién ganó. Lo que tendrán que hacer es recorrerse en la cadena del proceso e irse a blindar a las instituciones, a blindar a los partidos políticos de estas injerencias, a blindar los financiamientos de los partidos políticos y de las campañas, como ya lo propuso Movimiento Ciudadano en su reforma electoral. Se tiene que blindar el financiamiento del dinero. Eso es lo que tiene que suceder. Miren que si las redes sociales y que ese financiamiento sigue la cadena del dinero, y es ahí donde te vas a dar cuenta si son los gringos o si son quienes sean quienes están financiando las campañas. Yo ya decía desde la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, que estaban abriendo una puerta bien peligrosa para México en este error garrafal del PRIAN para tener una conversación que no traía nada. Bueno, pues aquí está uno de los resultados porque los puso nerviosos y ahora ellos se están agarrando para tener más poder, porque son mañosos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? Defender la soberanía. Y la soberanía se defiende con más democracia, se defiende con mejores instituciones, con certeza en las elecciones, con poder y división de poderes equitativa y sobre todo las tres con igualdad de condiciones. Mientras ellos sigan debilitando la democracia, las instituciones y el voto de la gente de esta manera, van a abrirle más la puerta a las posibles injerencias extranjeras, porque lo que están debilitando es el Estado mexicano. ¿MC va en contra? Vamos en contra, por supuesto. Julieta, ¿qué le dices? Pues en primer lugar, le digo a Carolina que dice que estamos asustados por los triunfos que están teniendo, pues no sé cuáles triunfos. Dije que pueden perder. Están asustados porque podemos perder. Yo no sé en dónde ven el susto, porque francamente hoy pienso yo que los asustados deberían ser otros. La presidenta tiene un 70% de aprobación demostrado en todas las encuestas. Y lo que están haciendo finalmente es contravenir esa voluntad popular, que es lo que no se dan cuenta. El día de hoy, quienes se oponen a esta iniciativa, que tiene el propósito de enviar un mensaje contundente para decir que en México manda el pueblo de México, ¿cuál es el problema? Que hoy el país esté en torno a una discusión de cómo fortalecer la soberanía y las decisiones internas del país. ¿Cuál es el inconveniente en que hoy se debata si las intromisiones externas financieras, intromisiones de carácter electoral, de alteración o financiamiento de uso indebido de inteligencia artificial, de bots, etcétera? Fíjate, aquí dijeron, sabemos que esas cosas suceden, que dinero de quién sabe dónde, del otro, que si de Milei y que esto, naturalizan. Y es que ahí estriba
los proyectos que se contraponen, los que hoy se oponen a una iniciativa como esta que tiene propósito de que en la Constitución se garantice que las elecciones le corresponden únicamente al pueblo de México, son los mismos que le aplauden a María Eugenia Campos porque permite que haya agentes extranjeros por fuera de la ley que nada tienen que hacer aquí, operando en territorio nacional. Son los mismos que no cuestionan porque hay agentes de la CIA en México, de la CIA. ¿Qué tiene que ver la CIA con el narcolaboratorio? Por favor, son los mismos que van a Washington día y noche a ver a qué hora, a ver qué se encuentran, a ver cómo hablan mal del país. Son la bola de cabilderos de Washington los que hoy no quieren esta reforma para que quede claro la soberanía en nuestro país. Varias precisiones. Primero, ya veremos el resultado de Coahuila, cómo le va a Morena. Sacaron a Andy para que no tuviera esa derrota, porque lo habían mandado allá, mejor renunció antes de la elección para que no mostremos cómo le va a ir en Coahuila a Morena. Y después de eso hablamos, sobre ese tema de elecciones. Y la otra, mira, hay muchas confusiones, Giovanna. La determinancia es otra cosa. Es la diferencia de los 5% y aquí no habla de determinancia. En ningún momento dice que debe haber determinancia en los resultados. Eso no dice la reforma. Segundo, ellos sí creen que León todo es de su condición. Venezuela se presume que mandó recursos a México. Y además te voy a decir una cosa. El diario, aquí lo tengo apuntado, el diario Confidencial publicó en España una desviación de recursos que tuvieron a una consultoría que se llama Neurona, que apoyó a Morena en el 2020 y quedó totalmente documentado. Por eso ellos se blindan, porque ellos sí han recibido apoyo económico del extranjero, de otros gobiernos. Y gobiernos radicales, por supuesto. Si los que recibieron sobornos de Odebrecht fue el PRI. Un momento. Eso es otro tema, si quieres lo hablas ahorita, pero déjame, estamos en este tema. Ahora, la otra cosa, esta reforma confunde injerencia con intervención, ni siquiera lo dice claramente. Nosotros estamos inscritos en el derecho internacional y cuando se pide, como en este caso, que haya extradición, pues es parte del derecho internacional, eso no es intervencionismo, no es injerencia. Es algo del derecho internacional. Por eso tenemos firmado un convenio en ese sentido. Tenemos firmado un tratado de extradición. Entonces, finalmente, no confundamos. O sea, no digamos cosas para que la gente se confunda. Esto está mal, absolutamente. Pero nada dicen de la extradición. Bueno, primero decir que vamos a ver cómo nos va en el estado de Coahuila y que nosotros, nuestra coalición integrada por Morena y el Partido del Trabajo, nos sentimos profundamente orgullosas y orgullosos de nuestros candidatos y candidatas y que lamentamos la desesperación del gobierno y del PRI que ha tenido que incurrir en la violencia, por la que incluso ya hay denuncias de agresiones y tentativas de nuestras candidatas. Hay que ver cómo nos va en el estado de Coahuila. El tema de la extradición o no extradición, claro que es parte de los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito, pero hay protocolos, hay todo un proceso. Nosotros hemos estado solicitando que a muchos delincuentes que se encuentran en Estados Unidos particularmente, pues nos los extraditen a nuestro país para que puedan ser juzgados por las leyes mexicanas porque cometieron delitos en nuestro país. Y nosotros hemos dicho, y creo que la primera parte de tu noticiero dio cuenta, de que no va a proteger nuestro movimiento a ningún delincuente o presunto delincuente del partido político que éste sea. Pero cuando estamos hablando de la intervención, Pedro, estamos hablando no de extradiciones, sino de lo que sucedió en el estado de Chihuahua, lo que ha estado sucediendo en otros países. Si somos defensores, como le está señalando la senadora Carolina, del derecho y los tratados internacionales, pues debemos expresarlo en base a los ejemplos que tenemos de otras naciones del mundo y la injerencia y la intromisión que hay del gobierno estadounidense para poder apoderarse de la riqueza que tenemos en nuestro país y en muchas otras naciones. Entonces creo que el debate debe de ser los asuntos que están en la agenda del periodo extraordinario y que qué rico que pueda existir diversos puntos de vista. Yo coincido con muchas de las propuestas que ha mencionado Laura, que no solo presentó Movimiento Ciudadano, sino que también el Partido del Trabajo hizo un enorme ejercicio a propósito de cómo fortalecer el andamiaje institucional, la democracia, las reglas. Hay que dar ese debate a final de... Compañeras de oposición se informan todos los días en TV Azteca, porque en primer lugar, en la Ley General de los Sistemas de Impugnación que viene en la reforma, habla de la determinancia que dice la senadora. Una vez, por favor. Es lo que dice la senadora. Eso que dice que no viene, ahí está, pero se nota que no leen ni siquiera de lo que se están quejando, ¿verdad? Van a votar en contra, pero ni siquiera han leído la iniciativa. Sí está en el dictamen la determinancia que tanto comenta senadora. Y luego, además, seguramente se informan en TV Azteca. ¿Por qué? Eso que dicen que la presidenta ha perdido puntos, no van a encontrar una sola encuesta donde vean que la presidenta ha perdido puntos. Hoy, el respaldo de la presidenta de la República y del pueblo de México es total hacia el proyecto de la transformación. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. La gente sabe quién representa qué tipo de proyectos. Y en este momento hay dos condiciones muy especiales y el pueblo lo sabe. Número uno, en Estados Unidos, en el mes de noviembre habrá
proceso electoral. Y eso agita las aguas porque siempre que quieren asusar a sus bases electorales, atacan a los temas de seguridad y de migración. Y en segundo lugar, en el 2027, en México hay un proceso electoral. Y esto de forma natural enciende también los ánimos al interior del país. Por eso es que nuevamente estamos ante dos proyectos totalmente opuestos. Los proyectos de la transformación que representa Morena y sus aliados y los proyectos neoliberales de toda la vida, tan sencillo como venir aquí a recitar sus 3 palabras para quejarse de todo lo que pueda quejarse sin aportar de ninguna manera. Con mucho gusto. Mira, ellos se quejan de la CIA. ¿Por qué no aplican la ley de seguridad y la expulsan del país? Para empezar, el embajador es un exagente de la CIA. ¿Por qué no se pronuncian? No, ellos buscan con qué pelearse internamente porque de eso alimentan su movimiento y su régimen, de la polarización. Ellos antes decían, no, Estados Unidos, esto y lo otro. Hoy no se atreven a tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Se pelean con nosotros porque le tienen miedo a Estados Unidos. Neoliberal, el TEMEC, que deben estar defendiendo y que están defendiendo y que van a perder porque anteponen sus intereses ideológicos. Estamos defendiendo los empleos. ¿Por qué no mejor hablan estas reformas? Déjame hablar, por favor. Que ustedes no déjame hablar, por favor. Me señalaste. Déjame hablar. Me señalaste. Te tocó hablar. Mira, ¿por qué no hablamos de Rocha Moya? ¿Por qué no hablamos del elefante en la sala? ¿Por qué no hablamos de ese individuo que nos llena de vergüenza a todos? O del senador Insunza. ¿Por qué no hablamos de la narcopolítica? De los políticos narcos que hoy han envilecido la política. De eso deberíamos hablar. Y sí hay encuestas ¿De Mitofsky. Claro, cuando quieras hablamos de él. Cuando gustes hablamos de él. Cuando quieras. Concluyamos. No se hablan de hombres valientes ni inteligentes. Julieta, por favor. Tampoco es tu gobernadora, es una narcopolítica. De ella no hemos hablado hoy, pero hablamos otro día. De la que no tiene visa. De ella podemos hablar cuando quieras. Y eso que tú estás haciendo es misógino, absolutamente misógino. Pero mira, hablemos de la realidad. Muy bien. La realidad ya los alcanzó. Mitofsky hoy les dice que la presidenta del año pasado a la fecha ha perdido 12 puntos. Lorena Becerra dice más. Hay otras encuestas que quién sabe qué habrá. Lo que sí es que todas esas mediciones, queridos amigos del público, nos cuestan a nosotros, las pagamos nosotros. Esas encuestas que la ponen en 100% a la presidenta, las pagamos nosotros. Así como pagamos todo lo que gasta Maru Campos. Hay que hablar, Pedro, hay que hablar de Rocha Moya, hay que hablar de Insunza, hay que hablar de Maru Campos, hay que hablar de todos los hombres y mujeres que hacen política de nuestro país. Hay que hablar de su probidad, hay que hablar de la presunción de inocencia, hay que hablar de investigaciones apegadas al derecho, hay que hablar del debate público que está concentrado todo lo que distraiga al público. En blindar nuestro proceso electoral del 2027 y los venideros. Hay que hablarlo donde nos corresponda. Por lo pronto, anticipamos, cuando llegue este debate al Senado de la República, lo daremos. En el Partido del Trabajo no le sacamos la vuelta al debate. Al contrario, lo hacemos en lo público y en lo privado. Y sostenemos con argumentos la defensa cuando coincidimos en que debe de ser esa la ruta que siga nuestro camino, nuestro país, para avanzar en sentar las bases de procesos democráticos cada vez más transparentes y más cercanos a la gente. Hay que hablar de todos los temas. Laura. Gracias, Pedro. Bueno, primero, lamento mucho